Muy bien, arrancamos así de esta manera y vamos directo con nuestra columna de política internacional que nos pone muy contentos tenerla acá a Melisa, concejal, miembro del Consejo Deliberante. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias nuevamente por el espacio también para hablar un poco de todo lo que está pasando en este mundo que no nos deja en paz a nadie y a los internacionalistas tampoco. ¿Qué te parece? Y el conflicto en Medio Oriente que desde la última vez que hablamos no frenó, escaló y pasaron muchas cosas, ¿no? Pasa un Pasaron mes entre visita y pasan muchísimas cosas en un mes. tremendo. Obviamente uno recapitula, estaba viendo la columna del mes pasado y digo, "Fua, pasaron una banda de cosas. Hay actores que antes no estaban, que empezaron a interceder. Bueno, un poco proponemos eso, ¿no? Una recapitulación de todo lo que fue este mes y en qué situación estamos ahora. Hoy en el calendario lo tenía anotado, que era el cese al fuego que habían propuesto hace 2 semanas. Cese al fuego un poco extraño, medio difuso. Sí, quedan pocas horas para que terminen esas 2 semanas que, recordemos, no pasaron 2 semanas, parece que hubiera pasado mucho más tiempo de aquel día que Donald Trump dijo, esta noche va o mañana va a desaparecer una civilización". Con esas palabras que fueron muy fuertes y que generaron incluso preocupación de la posibilidad de que Estados Unidos utilizara armas nucleares. La Casa Blanca tuvo que salir a desmentir que no se pensaba en usar armas nucleares, pero el fantasma de la guerra nuclear sobrevoló en ese momento. La intervención de Pakistán entre esos actores que fueron apareciendo logró que hubiera una mediación y lo que en ese momento se llamó una extensión del ultimátum, un alto al fuego que durante estas 2 semanas fue siempre muy frágil, porque inmediatamente de que se firmó comenzaron una serie de bombardeos de Israel en Líbano, que luego se planteó que no estaban dentro del acuerdo, pero que llevaron a Irán a volver a cerrar en ese momento el estrecho de Hormuz y plantear que el alto al fuego no se iba a mantener en esas condiciones. Y por otra parte, luego, en un tire y afloje permanente entre Estados Unidos e Irán, porque hubo varias rondas de negociación, de las cuales no se llegó a ningún acuerdo. Hoy por hoy la situación está tensa. Estados Unidos capturó un buque carguero iraní. Irán denunció que va a tomar represalias. Se esperaba que se reunieran en estas horas, pero los encargados de la delegación estadounidense están en Estados Unidos, no viajaron. Es tremendo el video de cómo baja el helicóptero y captura el el carguero. Es tremendo. Tremendo, hemos visto igual muchas imágenes que son un poco tremendas en estas semanas y una situación económica mundial que se va deteriorando. Un poco hoy nos encontramos con que Estados Unidos quiere salir de este conflicto, está buscando la manera de salir de este conflicto que pensó que iba a resolver muy rápido y hoy, ya perdí la cuenta de cuántos días lleva, pero 1 mes y medio más o menos se está llevando, un poco más, en el cual tiene un efecto directo sobre su economía. Y esto le cuesta caro a Donald Trump internamente, le cuesta caro con sus votantes, le cuesta caro porque la inflación justamente tiene un impacto muy duro sobre el bolsillo de los estadounidenses y sobre su imagen como presidente. Bueno, en eso que vos no estuviste, estuvieron las marchas multitudinarias en varios puntos de los Estados Unidos. Ahí la materialización del desconformismo del pueblo americano. La materialización que se terminaría de materializar en las elecciones de medio término. No falta ya tanto para las elecciones de medio término y Trump tiene que pensar en términos electorales. No puede perder desde su punto de vista todo el Congreso, es decir, o sostiene al menos el Senado o la Cámara de Representantes y además esto sería un golpe muy duro para su gobierno, una derrota que ya se prevé una derrota, pero una derrota que sea arrasadora por parte de los demócratas, bueno, debilitaría mucho su gobierno. Por otro lado, está muy atado a las decisiones que toma Israel, e Israel no está buscando que termine el conflicto, porque a diferencia de Estados Unidos, el conflicto a Israel lo beneficia. En este conflicto, Netanyahu se sostiene como líder indiscutido de Israel, no tiene que ir a elecciones, no tiene que rendir cuentas ante la justicia, que son las cuestiones que más le preocupan, y mantiene una estrategia que tiene Israel, que es la de ir ampliando su territorio, que es lo que está haciendo hoy en el sur del Líbano. Ir corriendo a Hezbollah, ir corriendo a la población civil también, ir corriendo su dominio sobre el sur del Líbano, como logró consolidar el dominio territorial en Gaza, como está consolidando también el dominio territorial en Cisjordania, y avanzar en esa idea de un gran Israel. Bueno, eso lo está consolidando Israel. Netanyahu gana en este contexto, y por eso es que Netanyahu no está interesado en que la guerra termine. Pero Estados Unidos sí.
E Irán también está interesado en que la guerra termine, pero bajo sus propias condiciones. ¿Y por qué no puede agarrar Netanyahu, por ejemplo, por qué no agarra Trump y dice, ¿por qué no seguís vos solo? Eso habría que preguntárselo a Trump, ¿no? Porque sus decisiones No a vos. han tenido mucho que ver. No estoy en la cabeza de Trump, pero sus decisiones han tenido mucho que ver con la presión que ejerce Israel dentro de Estados Unidos. Claro. Hay un lobby pro-Israel dentro de Estados Unidos. Muchos lobbies. Y hay un lobby también de los católicos y cristianos sionistas. Hay un grupo fuerte de cristianos estadounidenses que se vinculan con el sionismo en Israel porque creen que la llegada, la segunda llegada del Mesías para el cristianismo se daría cuando Israel consolida el Gran Israel. Bueno, ahí hay un vínculo importante entre estos sectores y es un sector que apoya a Donald Trump dentro del país que no quiere perder parte de su electorado. Esa es una explicación. Otra explicación tiene que ver con el poder que ejerce Israel sobre Estados Unidos desde siempre, la amistad muy cercana entre Trump y Netanyahu y también que en este caso ya Estados Unidos dijo que ellos iban a terminar con el régimen iraní. Irse hoy es una derrota que tiene un costo político muy alto. Como si fuera un Vietnam, una cosa así. Una derrota como si fuera un Vietnam y también que recuerda a Afganistán. Digo, Estados Unidos no ganó la guerra de Afganistán. Estuvo 20 años en Afganistán, se fueron y a las 24 horas gobernaban los talibanes. Con lo cual fue una derrota la gente se agarraba de los aviones Todavía no había IA en ese momento. Claro. O sea, que los videos eran verídicos, eran reales, querían escapar. La situación hoy con los talibanes es terrible. Hace muy poquitos días salió una serie de fotografías, no sé si las vieron, pero si no invitamos a la audiencia a que las vean. Una serie de fotografías mostrando mujeres afganas con la vestimenta que las obliga a llevar al régimen talibán, con burka y con los elementos del deporte que practicaban antes de que los talibanes volvieran al poder. Claro. Es una serie de fotografías muy fuerte desde la imagen porque muestra mujeres ciclistas, futbolistas, boxeadoras que practicaban todo tipo de deportes y a partir de la llegada de los talibanes al poder se prohibió nuevamente que las mujeres practiquen deportes. Con lo cual toda su carrera deportiva quedó de lado, pero además desde la imagen es fuerte. Pero esa fue una gran derrota para Estados Unidos, por supuesto Vietnam también. ¿Y te acordás cuál fue el impacto que tuvo sobre el gobierno de esa época en Afganistán? Cuando se perdió la guerra. Cuando perdió la guerra Estados Unidos. Es que Estados Unidos decide retirarse de Afganistán. Estaba Biden en ese momento, ¿no? Sí, en realidad el acuerdo lo firma Trump al final de su primer gobierno, pero lo termina de ejecutar Biden, 29 de febrero del año 2021. 29 de febrero del 2021, Estados Unidos retira las tropas de Afganistán, retira las últimas tropas que quedaban para cumplir con el acuerdo que Trump había dejado firmado en el mes de noviembre o diciembre antes de irse del gobierno. En lo internacional capaz es donde más se tocan los dos partidos de Estados Unidos, ¿crees vos? Donde tienen más cosas en común. Claro. Sí, hay cuestiones, porque la política exterior en Estados Unidos, en líneas generales, es una política que trasciende a los partidos. Puede haber matices, ha habido matices, es decir, si vamos al primer gobierno de Donald Trump, el enfrentamiento con China fue muy fuerte, comienza la primera guerra comercial, podríamos decir, en el 2018, va a haber un enfrentamiento desde lo tecnológico con las sanciones a Huawei. Bueno, Biden lo continúa. Biden no va a generar un acercamiento absoluto con China, va a continuar en la misma línea. Sí, lo que se va a dar a partir de Trump y Biden es que ambos gobiernos, habían tomado la decisión de irse de Medio Oriente justamente y reposicionarse en el Indo-Pacífico, justamente más cercanos a China, con las alianzas militares que estableció Estados Unidos con India, con Australia, con Japón, con Corea del Sur, para contener el avance militar chino. Esa decisión hoy, bueno, no termina siendo de esa manera, pero también porque el mundo se fue reconfigurando, ¿no? Y lo que viene siendo el conflicto en Gaza, que no estaba previsto por Estados Unidos, que inició en 2023, reconfiguró el tablero de Medio Oriente, reconfiguró las expectativas y necesidades de Israel, reconfiguró también las decisiones que tuvo que tomar Estados Unidos. Pero sí, en política exterior es donde, salvo en lo que tiene que ver con cambio climático, ahí la diferencia es muy clara. Los demócratas firman los acuerdos y los republicanos se bajan de los acuerdos. Eso viene siendo así con el protocolo de Kioto y el acuerdo de París. Pero en el caso de lo que es la política exterior de defensa o lo que es la política exterior en términos comerciales, no ha habido tantas diferencias en los últimos años entre ambos partidos. El demócrata, según el republicano, de la mirada republicana, es más woke, digamos. Sí, pero eso son cuestiones hasta discursivas, diría, que poco tienen que ver con la política exterior. Es decir, el posicionamiento respecto de China o el posicionamiento respecto de Medio Oriente
Sí hay una diferencia, o ha habido diferencias en el posicionamiento respecto de Rusia, donde los demócratas han sido mucho más fuertes en las sanciones y Trump ha sido en su primer gobierno más cercano a Putin y en este segundo gobierno intentó ser el mediador. Cualquiera pensaría que sería al revés, ¿o no? Pero no. Claro. No, pero esto viene del gobierno de Obama, porque en el gobierno de Obama, allá por el 2014, cuando Rusia anexa la península de Crimea, en ese momento los demócratas en el gobierno van a ser muy duros con las sanciones a Rusia. Entonces, luego hay una cuestión por parte de los rusos también hacia los demócratas, y cuando vuelve Biden al poder y comienza la guerra en Ucrania, hablamos de 2022, ya llevamos más de 4 años de guerra en Ucrania, vuelve a tensarse mucho la relación. Cuando llega Trump a esta segunda presidencia, se preveía, bueno, se va a acercar. Se acercó, pero hasta ahí. Él decía que cambió. Que si él era presidente llamaba a Putin y en 2 días terminaba la guerra. Resolvía todo, ¿no? Sí, Con un llamado. eso lo dijo Trump. Lo dijo. Sí, Un poco no grandilocuente. puedo parar de terminar guerras. No puedo. Un genio. Es que todavía estaba como en esa fase de Trump. Después no le dieron el Nobel y me parece que se le agarró una pataleta. Sí, esperaba ese Nobel que no llegó, después le dieron el premio de la FIFA, pero bueno, o sea, fue como premio consuelo. Corina Machado le quiso dar su premio Nobel, bueno, esas cuestiones, digo, Trump se ha querido posicionar como un mediador, ha logrado algunos acuerdos, no en las guerras más relevantes mediáticamente, no en la guerra de Ucrania, no en el conflicto de Gaza que termina como termina por la intervención, porque Israel decide ya dejarlo, no porque Estados Unidos haya mediado, pero sí crea el Consejo para la Paz, este consejo para gestionar lo que sucede en Gaza, pero sí logró acuerdos, por ejemplo, entre Armenia y Azerbaiyán, entre Ruanda y Congo, entre India y Pakistán, entre Camboya y Tailandia, es decir, intervino en varios de los conflictos que se sucedieron en este último tiempo, pero no en los grandes conflictos del sistema hoy por hoy. Esos no los pudo resolver. El de Rusia y Ucrania no lo va a poder resolver Trump tampoco, porque... ¿Podemos hablar de Ucrania y Rusia en algún momento? Digo, ¿qué pasó con esa guerra? ¿En qué estado está? La guerra continúa. Pasó y ahora la guerra continúa. El problema no es la tiene, mediatización. No tiene los reflectores mediáticos, claro, pero la exacto. guerra sigue estando vigente. El que está del otro lado tiene que entenderlo de esta manera. Por más que no haya un reflector mediático, la guerra sigue como hasta el primer día. Sigue el frente de batalla activo. Eso es lo que Sigue tiene que el frente entender de el que está del otro batalla lado. Por más que los periodistas quieran chorear con otra cosa ahora. Claro, sí, Siempre bueno. pasa. A ver, siempre pasa, hay algún conflicto que se lleva a los reflectores porque es el conflicto del momento. Claro. Hoy está sucediendo esto con el conflicto Estados Unidos, Israel-Irán. Pero la guerra en Ucrania continúa una guerra que tiene como 2 patas, una pata de guerra de trincheras, de guerra clásica, y una pata de guerra más tecnológica con el uso de drones. Muchos ataques con drones se siguen dando habitualmente. Rusia sigue manteniendo el control del este de Ucrania y sigue como en un punto, podríamos decir en términos militares, casi de estancamiento, pero un estancamiento favorable a Rusia. Es decir, Rusia mantiene el control de todo el territorio del este de Ucrania que venía controlando. En ese sentido, hoy Rusia no da muestras de debilitamiento ni de que vaya. Incluso, a raíz del conflicto con Irán, se le quitaron algunas sanciones al petróleo ruso, lo cual benefició su economía. Es como uno de los grandes ganadores por ahora de todo este conflicto, básicamente. En cierta medida sí, porque le eliminaron sanciones porque era necesario generar mayor circulación de petróleo. Y el petróleo ruso es una gran cantidad del petróleo en el mercado, ¿no? Y no, más allá de Irán como productor, que también tiene el petróleo sancionado, el hecho de que se cierre el estrecho de Hormuz dificulta mucho el transporte petrolero. Entonces, la posibilidad de abrir el petróleo ruso apareció ahí y quedó como un poco oculto, digo. Nadie empezó como a cuestionar seriamente, bueno, pero no eran tan importantes las sanciones a Rusia que no tenía que vender petróleo, pero ahora sí. Claro. No eran tan importantes las sanciones a Venezuela que no tenía que vender petróleo y lo sacaron a Maduro y ahora está Delcy, pero ahora sí. Y claro, ¿viste? Porque los intereses petroleros ahora se dan porque, bueno, es Irán el principal objetivo, entonces no importa si le relajamos un poco las sanciones a Rusia. Claro. ¿No? Un poco ese es el discurso, entonces incluso en términos económicos Rusia está mejor posicionada por estos meses, pero la guerra está empantanada porque ninguno está dispuesto a ceder. A ver, si lo pensamos entre todos... Si vemos lo que le propone Irán a Estados Unidos y lo que le propone Estados Unidos a Irán, decís, el otro no lo va a aceptar nunca.
No, y también digo lo mismo respecto de Rusia y de Ucrania, ¿no? Terminamos con lo de Rusia y Ucrania y volvemos a los Estados Unidos e Irán. ¿Rusia por qué cedería si va ganando? ¿No? Es una pregunta sencilla. No, ¿Por qué yo voy a ceder si voy ganando y voy conquistando gran parte del territorio que quiero tener bajo mi control? Claro. Y Ucrania, si cede, pierde la mitad de su territorio. Zelensky, ¿por qué cedería? No hay motivos para ceder y perder territorio, y que claramente es su muerte, no digo literal, pero sí su muerte política. Acá Eugenio pone: lo abandonaron a Zelensky. No sé si, creo que Estados Unidos sí. Creo que Trump lo abandonó bastante a Zelensky y lo despreció bastante públicamente, hay que decirlo, ¿no? Aquella reunión que fue... Lo humilló más que... Lo humilló, lo despreció. La verdad es que fue un momento muy terrible para Zelensky. Y Ucrania termina firmando un acuerdo en el cual le entrega las tierras raras a Estados Unidos a cambio de, bueno, lo que había sido toda la ayuda militar que Estados Unidos le brindó. Le hizo pagar la cuenta, digamos. Le hizo pagar la cuenta, ¿no? Porque Estados Unidos dice, yo no te ayudé gratis. No Estados Unidos, en este caso Trump dice, yo no te ayudé gratis, quiero que me devuelvas ese dinero. Bueno, ¿cómo? En forma de tierras raras, que es un recurso estratégico para Estados Unidos en este momento, que se lo disputa con China. Entonces, en este momento no hay... Y mientras Ucrania pueda seguir resistiendo, ahí hay un eje central de la cuestión. Hoy, ¿cómo resiste Ucrania? Bueno, lo sigue apoyando Estados Unidos, lo sigue apoyando la Unión Europea, pero hay un paquete frenado en la Unión Europea de ayuda militar para Ucrania, creo que algo así como 90.000 millones de euros, muchísimo dinero, que estaba frenado por el voto de Hungría. Con el cambio de gobierno, hubo elecciones en Hungría hace poquitos días. El cese de Orbán. El cese de Orbán y la llegada de Peter Magyar, bueno, esperan que el nuevo primer ministro de Hungría pueda aprobar este paquete. No tengo mis dudas sobre lo que va a ser el nuevo líder húngaro, primero porque viene del mismo partido que Orbán, no es que es de una ideología diferente, y segundo porque Hungría ha bloqueado las ayudas militares a Ucrania fundamentalmente porque depende de la energía rusa. Entonces, eso es. Esa dependencia no se va a cortar con el nuevo presidente. Habrá que ver qué sucede. Lo cierto es que Rusia y Ucrania están empantanados porque ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Y mientras tengan armas y tengan tropas para seguir la guerra, va a continuar. Con mayor o con menor intensidad según el momento, pero va a continuar. Y en el caso de Estados Unidos e Irán, bien lo decías, Estados Unidos exige a Irán cuestiones que ya van más allá del programa nuclear, que van casi a su existencia, es un conflicto existencial. Una de las exigencias, no sé si están los últimos borradores, pero de los primeros borradores, era que dejara de tener armada, que dejara de tener una armada propia. ¿Cómo le vas a exigir a un país, cualquiera sea ese país, que deje de tener armada? No es una defensa... Función básica de cualquier ser un estado. Claro. Bueno, lo lograron con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, se creen que lo pueden lograr con otro, pero los japoneses habían sido... ¿Cuál fue la diferencia? Le tiraron una bomba atómica. Le tiraron las bombas atómicas y además era otro contexto internacional y bueno, Japón en ese momento lo aceptó. Eran bravos los japoneses. Eran bravos, pero aceptaron la imposición de no tener un ejército. En ese momento. Bueno, eso hoy claramente Irán no va a aceptar, no tener armada o no tener un ejército o no tener su programa de misiles. Sí puede aceptar, y ya lo había aceptado previamente cuando se firmó el acuerdo nuclear durante el gobierno de Obama, no avanzar en armamento nuclear. Pero, ¿bajo qué condiciones también se va a dar este alto al fuego? ¿Qué garantías tendría Irán de que Estados Unidos y sobre todo Israel no seguiría atacando? Bueno, esas son algunas cuestiones. ¿Y qué garantías se ofrecen sobre el Líbano y sobre otros países de la zona? Y vos, por ejemplo, ¿qué escenario imaginás de cara al futuro? Es difícil de predecir, pero ¿qué te imaginás que se puede terminar resolviendo? Yo creo que Estados Unidos va a terminar cediendo en algún momento, pero que está buscando el cómo. Donald Trump está buscando cómo. Y va a terminar cediendo justamente por el impacto económico que tiene la guerra. No porque... Y otro factor que me parece bastante importante en este tiempo, que tiene que ver con el costo humano. Porque los estadounidenses, después de Afganistán y de Irak, y de llevar tantos soldados a la guerra que perdieron su vida durante tantos años, tienen esa fatiga de guerra, por decirlo de alguna forma, que hace que no quieren enviar a sus hijos a guerras que no les corresponden, básicamente. Esta idea de mueren vidas humanas de estadounidenses en guerras que no tienen nada que ver con nosotros. En Afganistán y en Irak durante los primeros años se justificaba por el miedo que había quedado por el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, había tanto miedo en la sociedad que sí, vamos a pelear eso, porque es para no tener más miedo de los terroristas. Bueno,
Ahora, esto la verdad es que no tiene la misma justificación. No, la misma connotación patriótica que No podía tiene tener la en un misma, principio. exacto, no tiene la misma connotación patriótica, no tiene la misma justificación. Irán es un Estado, no es un grupo terrorista. Claro. Aunque quieran denominar como grupo terrorista a su ejército o a su guardia revolucionaria, es un Estado con el cual podés coincidir o no, pero es un Estado. Y fíjate esto que decía del componente humano, que también se ve en Irán, porque no es solamente el ejército iraní, es el ejército iraní y su civilización, que está dispuesta a dar todo y hasta inmolarse por la causa que impulsa el ejército. Entonces vos ahí tenés dos componentes. Sí, porque también hay una cuestión que no midió Estados Unidos cuando... no sé, quizá lo midieron y Trump decidió atacar igual. La antropología del rival. El nacionalismo iraní, exactamente, esa antropología del rival. El nacionalismo que no esperaban que fuera tan fuerte. ¿Los iraníes se manifestaban en contra del gobierno antes del inicio del conflicto? Sí. El gobierno reprimió, el gobierno mató miles de personas en esas manifestaciones. Los iraníes quieren que el gobierno cambie, que haya transformaciones en su gobierno, pero no quieren que los gobierne Estados Unidos. Quieren que cambie su gobierno. Y Estados Unidos pensó vamos a llegar a liberar a los iraníes como se plantearon en su momento liberar a los afganos o a los iraquíes. Y fijémonos que en Irak y en Afganistán no salió bien. Entonces, ¿por qué iría a salir bien en otro caso, en primer lugar? Y en segundo lugar, los iraníes no lo permitieron, ¿no? Mejor malo conocido, ¿no? No, Qué pero... bueno por conocer. Y además, más allá de que es mejor malo conocido, mejor uno mío. Yo defiendo mi nación, mi religión, es decir, no hay un ataque de la población, por ejemplo, hacia la religiosidad del régimen en cuanto a que sea un régimen religioso, sino hacia ciertas imposiciones. Por ejemplo, como venía siendo el uso del hijab obligatorio, que ya se retiró. Hay una crítica hacia que se necesita una mayor apertura del gobierno y sobre todo la situación económica. La gente sale a la calle en Irán porque la situación económica se fue deteriorando mucho por las sanciones económicas. Entonces, esa situación es la que, sobre todo en los jóvenes, Irán es una sociedad muy joven, hace que tengan una animosidad contra el gobierno. Pero no iban a encontrar una sociedad dispuesta a ser gobernada por Estados Unidos ni a soportar una invasión. ¿Y crees que en Venezuela cambia? En Venezuela cambió. En Venezuela cambió porque ya de por sí la vicepresidenta lo aceptó, ¿no? Delcy Rodríguez aceptó las imposiciones de Estados Unidos y gran parte de la población también. Eso, a nivel pueblo. Sí, gran parte de la población también. Es una situación totalmente distinta también la de Venezuela con la de Irán, por la situación de crisis humanitaria que atravesó Venezuela en los últimos años, por la situación de la cantidad de migrantes, de exiliados y de refugiados venezolanos que hay en distintas partes de América y en otras partes del mundo. Es decir, Venezuela atravesó un proceso diferente al que atravesó Irán en cuanto a las críticas al gobierno, y en ese sentido sí creo que muchos venezolanos podían ver como una alternativa que llegara a Estados Unidos. Tampoco sé a ciencia cierta cuánto mejoró la calidad de vida de los venezolanos hoy, ¿no? Porque eso habría que ver los datos, ¿no? ¿Cuánto mejoró desde que lo sacaron a Maduro? ¿Mejoró? Haría la pregunta yo. ¿Mejoró la vida de los venezolanos que viven en Venezuela desde que se lo llevaron a Maduro? ¿O la cosa sigue igual, nada más que con un cambio de la cara del gobierno? Que además no es un cambio de gobierno porque era la vicepresidenta de Maduro. Solo que Más responde dócil. a los intereses, exacto, más dócil respondiendo a los intereses de Estados Unidos. Bueno, evaluaremos, pasaron poco más de 3 meses desde que fue la detención de Nicolás Maduro. Evaluaremos en un tiempo cuánto incidió o si los venezolanos verdaderamente están viviendo igual que antes y la situación no mejoró en absoluto y los recursos van a parar a otras manos que no son las de los venezolanos. Porque Venezuela es el país del mundo que tiene más cantidad de reservas de petróleo. Es el número 1 en reservas. Sí. Y no produce, Claro. porque tiene una infraestructura obsoleta. Claro. Pero es el número 1 en reservas. En este contexto de disputa por el petróleo, Claro. ¿Y cómo viene China con las reservas de petróleo? Porque era todo un tema también ese, que había una parte del petróleo chino que venía de Irán y se decía, bueno, China puede aguantar este conflicto sin que haya una incidencia fuerte, una cierta cantidad de días, meses. ¿Cómo viene ese tema? ¿Qué rol toma China al final? bueno, hay un planteo de que China justamente está tomando un rol silencioso, no un rol abierto, no un rol con tropas, pero sí un rol silencioso y un poquito desde atrás, motivando las negociaciones, porque claramente le va a impactar en su economía. No es una enorme parte del petróleo que recibe el que viene de Irán, pero sí es una parte importante y a un precio bastante bajo, porque tanto el petróleo de Irán como el petróleo de Rusia, al ser petróleos sancionados por Occidente, los tienen que vender más barato.
Y en ese sentido, bueno, se ha llegado a plantear, hay analistas que han llegado a plantear, bueno, quizás parte de la estrategia de Estados Unidos de tomar Venezuela, de atacar a Rusia o intentar fortalecer a Ucrania en el marco del conflicto y de atacar a Irán, sea terminar con las fuentes de petróleo barato para China. Es una hipótesis que manejan algunos analistas. Yo creo que si ese era el objetivo, le está saliendo mal a Estados Unidos porque lo que hace es encarecerse el petróleo propio, pero es un factor que puede puede influir en este caso. Hay una estrategia de Estados Unidos en este caso también de demostrar, bueno, soy el fuerte, soy la potencia mundial. Estados Unidos con China están en una disputa hegemónica y Estados Unidos tiene que demostrar que sigue siendo un país poderoso. Y una de las formas fue, primero Venezuela, ahora era Irán. Y cuando empezó lo de Irán, Trump dijo, bueno, terminamos con Irán y vamos con Cuba. Bueno, todavía no se pudieron ir de Irán, así que lo de Cuba quedó en suspenso. Claro, mira, acá hay un hincha de Vélez que dice, y tiene razón, sobre la situación de Venezuela, dice, no mejoró ni tampoco empeoró, pero por lo menos van a tener a alguien que quieran y no que se autoelija. Es hincha de Vélez igual, no sé. Bueno. No, pero yo lo que digo lo queremos igual, gracias por apoyar este streaming. Pero, gracias por estar viendo el streaming, por dejarnos tu comentario. Eso cuando haya elecciones libres. Claro. Porque hoy gobierna la vicepresidenta de Maduro, que llegó al gobierno de la misma manera que Maduro. No es una persona distinta. Llegó con Maduro al poder de la misma manera en las últimas elecciones denunciadas por fraudulentas por todo quien se les ocurra, ¿no? No todas las elecciones de Maduro, porque esto hay que decirlo también, la primera vez que Maduro llega al poder llega por elecciones libres, limpias. Claro. A medida que fue pasando el tiempo, las elecciones fueron cada vez menos limpias, hasta llegar a la última donde fue un fraude absoluto. Bueno, producto de ese fraude también llegó Delcy Rodríguez. Entonces, digo, tiene la misma ilegitimidad de origen que Nicolás Maduro. Cuando haya elecciones libres, y ojalá que las haya pronto en Venezuela, ahí sí podrán elegir quién los gobierna y ojalá que mejore la calidad de vida de los venezolanos. Porque en realidad es lo que deseamos todos de unos hermanos americanos nuestros que la están pasando mal hace mucho tiempo. Que tienen mucho potencial, además. Que tienen mucho potencial. Extraño, digamos. Y que, bueno, tienen mucho para crecer como país. Así que uno lo que desea es que les vaya lo mejor posible y que muchos venezolanos que quieren volver a su hogar puedan volver y que los que no quieren volver no vuelvan. Porque también ahí hay otra discusión, ¿no? Hay algunos que quieren aprovechar el momento para decirle a todos los venezolanos que vuelvan a su hogar. Que aquellos que quieran volver regresen, que los que quieren quedarse donde ya construyeron una nueva vida después de muchos años, también se puedan quedar, pero sabiendo que sus familias en Venezuela están mejor, ¿no? Eso quizás es lo que esperan muchos de ellos. Vamos a cerrar con una última cosita que te quiero preguntar. Ya son y 35, así que, mira, te voy a preguntar porque, a ver qué opinión te merece esto que estuvo pasando, y nos vamos a meter en tu terreno, en el Consejo Deliberante. ¿Qué opinión te merece todo esto que sucedió en Mar del Plata con el tema de los puestos que estaban en la Bristol y todo ese tema? Bueno, hablábamos un poco fuera de aire del tema. Es un momento muy complejo, muy difícil de la economía local y de la economía nacional, y se hizo un ataque feroz a los trabajadores. Esa feria tenía que ordenarse. Esa feria tenía un proyecto de ordenamiento del año 2021, que era el Paseo Playa Bristol, presentado por el intendente Montenegro, hoy intendente con licencia. Pseudo-intendente. Claro, intendente en uso de licencia, que justamente planteaba un ordenamiento del lugar. Son trabajadores que infringían la ley de marcas, algunos de ellos, y fueron denunciados en la justicia penal, que realizó los allanamientos la noche anterior a que se demolieran estos puestos, pero nuevamente me parece que más allá de que fuera necesario un ordenamiento, ese ordenamiento tenía que darse con los trabajadores adentro y ese ordenamiento tenía que darse desde el municipio y pensando en alternativas. Hoy hay 300 familias que se quedaron sin trabajo, hoy hay 300 familias que pasan a engrosar la fila de los desocupados y que la realidad es que podían comercializar otros productos que no infringieran la ley. Había distintas formas de trabajarlo, ¿no? ¿Para qué, finalmente, no? Esas son otras discusiones también, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esa playa? ¿Qué es lo que va a pasar con ese sector de playa pública? Si va a seguir siendo un sector de playa pública o se plantea una privatización del espacio, lo cual en el caso de este municipio no sorprendería, ya que han abandonado muchos espacios para luego decidir privatizarlos.
Lo vemos con el Polideportivo y el Minel, el servicio del estacionamiento medido. Bueno, hay muchísimo que se ha avanzado en ese sentido. Iba a realizarse ayer mismo una manifestación de los trabajadores que, bueno, por cuestiones climáticas no se realizó, pero hay una situación de mucha conflictividad social. Y también esto que no es solo con ellos, es hacia muchos sectores, que es la crueldad, ¿no? El ir con una topadora de madrugada y arrasar con los puestos no es la forma justamente de tratar con los trabajadores. Hablábamos del simbolismo antes, ¿no? El simbolismo, es simbólico. Entonces, en ese sentido, ahora ya la feria no está, pero hay que ver qué es lo que va a pasar con ese lugar y qué se le puede proponer a esos trabajadores para generar un nuevo espacio, nuevos espacios para la comercialización de los productos y que puedan mantener sus fuentes de trabajo. Bueno, Meli, muchísimas gracias. Siempre es muy grato tenerte acá. Por tus puntos de vista, sos muy inteligente. Así que a nosotros nos aportás un montón. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos veremos el mes que viene. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. De todo, de todo. Vamos a ver si tenemos alguna definición de las elecciones en Perú, que no hablamos de esa, ¿no? Ay, no, mirá, si habré hablado con Pedro de ese tema. Sí, sí. Las elecciones con más denuncia de fraude de los últimos tiempos. Bueno. Elecciones muy polémicas. Vamos a ver, deberían en junio hacerse la segunda vuelta. Igual si nos vemos en mayo todavía no va a haber pasado la segunda vuelta, pero Ahí lo charlaremos. vamos a estar más cerca. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.